Cuando la gente piensa en los reinos medievales, se imagina banquetes interminables, murallas imposibles de derribar y tronos construidos para durar más que cualquiera que se sentara en ellos. Esa es la imagen que te enseñó la historia, y está equivocada. Los reinos medievales se enfrentaban a algo que hoy damos por completamente resuelto, algo tan cotidiano que basta con girar una llave para obtenerlo, algo tan fundamental que perderlo no debilitaba a un reino, lo borraba del mapa. No era el ejército, no era la peste, no era el enemigo a las puertas, era el agua. Los reinos que resistieron, aquellos cuyas piedras puedes tocar todavía hoy, cuyos cimientos siguen exactamente donde se colocaron hace 8 siglos, no eran los más fuertes. Eran los que resolvieron la captación de agua sin coste alguno, sin instaladores, sin factura mensual, sin tuberías conectadas a la infraestructura de nadie, aprovechando un principio físico anterior a cualquier compañía de agua que hoy te cobre por el mismo resultado. Lo resolvieron de una forma tan completa que las estructuras que levantaron para explotar esa física siguen en pie, conservan su geometría y continúan demostrando la misma ingeniería que mantuvo con vida a guarniciones enteras durante asedios de años. El grifo de tu casa hizo que olvidaras que esa solución existe. Esto va a devolvértela por 12 euros. La industria del agua y el saneamiento en Inglaterra y Gales genera más de 12.000 millones de libras en ingresos regulados cada año, en línea con las cuentas regulatorias publicadas por Ofwat para el periodo de 2022 a 2023. Cada libra de esos ingresos existe porque la alternativa, la solución que no necesitaba tuberías, ni recibos mensuales, ni contratos de servicio, ni permiso de ninguna empresa suministradora, fue sustituida por algo que podía medirse. Algo que entra en tu casa solo mientras tu cuenta siga al día. Los ingenieros medievales entendían algo que el ciclo de facturación necesita que olvides. Cada técnica que usaban fue puesta a prueba en condiciones con las que no se prueba ningún producto moderno. Hambre, asedio, invierno, todo al mismo tiempo, no durante una estación, durante décadas. Si la técnica fallaba, la comunidad que dependía de ella no lo pasaba mal, moría. Las cisternas de Crac des Chevaliers, la fortaleza hospitalaria situada en lo que hoy es el noroeste de Siria, siguen ahí físicamente. Puedes entrar en ellas. El historiador Hugh Kennedy, en Crusader Castles, publicado por Cambridge University Press en 1994, documentó que esas cisternas fueron diseñadas para almacenar suficiente agua como para sostener a una guarnición completa durante un asedio medido en años, no en semanas. Durante el asedio de 1271, cuando el sultán mameluco Baybars rodeó la fortaleza con fuerzas que superaban a sus defensores por una diferencia abrumadora, la guarnición no cayó porque se quedara sin agua. Resistió hasta que una carta falsificada, presentada como una orden del conde de Trípoli, puso fin al bloqueo mediante engaño y no por sed. Las cisternas funcionaron exactamente como habían sido concebidas, bajo las peores condiciones operativas posibles, durante todo el tiempo necesario. Esas cisternas no son una pieza de museo, son una prueba de concepto tallada en piedra real, todavía estructuralmente intacta, todavía conservando la geometría que recogía y preservaba agua para una guarnición en combate durante los siglos XII y XIII. No han sobrevivido porque alguien las protegiera. Han sobrevivido porque la piedra no se pudre y la física no caduca. Los principios de condensación y captación que los ingenieros hospitalarios tallaron en esos muros no han cambiado ni una sola variable desde el año 1187 de nuestra era. Y nadie puede pasar una factura por una cisterna cruzada intacta. Esto no es una idea nueva. La regla de San Benito, redactada en el año 516 de nuestra era y que rigió la vida monástica en Europa durante los 1000 años siguientes, exigía que toda comunidad nueva se estableciera con un abastecimiento de agua gestionado internamente y bajo su propio control. No bastaba con estar cerca de un río. Tenía que existir un sistema diseñado, autosuficiente y completamente dominado por la propia comunidad. El motivo aparece en la misma regla. Una comunidad dependiente de una fuente de agua que no controlaba estaba a una sola estación seca del colapso. El plano de las obras hidráulicas del priorato de la Catedral de Canterbury, fechado aproximadamente hacia el año 1165 de nuestra era y conservado en Trinity College, Cambridge, es uno de los documentos de ingeniería medieval más completos que han llegado hasta nosotros. El historiador de la arquitectura Robert Willis lo analizó con detalle en su estudio de 1869 sobre los edificios conventuales de Canterbury. Lo que muestra ese plano no es una disposición aproximada, es una red de gestión del agua completamente diseñada. Tuberías de arcilla, depósitos de decantación, cisternas de almacenamiento, canales de distribución, trazados con una precisión suficiente como para que su geometría resulte inmediatamente legible para un ingeniero actual. Fue concebida para funcionar sin intervención humana una vez instalada.
Los monjes que la encargaron entendían que la independencia hídrica no era un privilegio de las fortalezas, era una necesidad operativa diaria para cualquier comunidad que realmente quisiera perdurar. Ibn al-Awam, al escribir su enciclopedia agrícola Kitab al-Filaha en Sevilla, alrededor del año 1180 de nuestra era, dedicó capítulos enteros a la captación de agua en condiciones donde el agua superficial desaparecía por temporadas. Describió balsas de recogida revestidas de arcilla con perfiles geométricos, específicos optimizados para maximizar la condensación. Documentó cisternas sombreadas que reducían las pérdidas por evaporación en las horas de más calor. Especificó que las superficies de captación debían situarse en los puntos bajos del relieve, donde el aire frío y denso se acumulaba durante la noche y mantenía de forma constante una concentración de humedad más alta que en el terreno circundante. Su público cultivaba la península ibérica, donde la sequía estival podía hacer desaparecer durante meses toda el agua superficial accesible. Sus técnicas no eran ejercicios teóricos. El Taquinum Sanitatis del siglo XIV, la adaptación latina de la Guía Árabe de Salud Taqwim al-Sihha, con copias manuscritas conservadas en la Biblioteca Nacional de Austria, entre otras colecciones, incluye indicaciones detalladas sobre fuentes de agua y calidad del agua para comunidades sin acceso fiable a los ríos. Documenta el rocío recogido y la condensación atmosférica como fuentes de agua legítimas y saludables cuando se gestionan correctamente, adelantándose en 6 siglos a cualquier tecnología moderna de generación atmosférica de agua. Luego, en 1902, se creó en Londres la Junta Metropolitana del Agua, que unificó 8 compañías privadas de agua que hasta entonces competían entre sí en una sola infraestructura centralizada de suministro. Lo que aquella unificación hizo comercialmente viable no fue el agua limpia. El agua limpia ya existía en los canales de las abadías, en las cisternas de los castillos y en las charcas de rocío de las lomas calcáreas. Lo que hizo comercialmente viable fue la dependencia. Un suministro medido por contador que llegaba a tu casa solo mientras el recibo estuviera al día. El conocimiento que los monjes cistercienses de la abadía de Fountains, en Yorkshire del Norte, habían perfeccionado y mantenido durante 600 años, codificado en los canales hidráulicos y en las balsas de decantación, que English Heritage documentó en su estudio de 2005 sobre la infraestructura hidráulica de la abadía, canales cuya geometría aún se distingue hoy en la hierba, se volvió económicamente incómodo en el mismo momento en que una tubería pudo llevarse directamente hasta una vivienda. No era erróneo, era incómodo. ¿No puedes vender una suscripción a una charca de rocío a un contador doméstico de agua? Sí puedes vendérsela, trimestre tras trimestre. Esa es la explicación completa. No se prohibió nada. No se ocultó nada, simplemente, en el ciclo de facturación, no cabía lo gratuito. En su momento de mayor esplendor documentado, la Inglaterra medieval sostuvo más de 600 casas religiosas en funcionamiento, abadías, prioratos y monasterios, registradas íntegramente por los historiadores David Knowles y R. Neville Hadcock en Casas religiosas medievales, Inglaterra y Gales, publicado por Longman en 1953. Todas y cada una de ellas resolvían el agua sin pagarle a nadie, sin factura, sin proveedor, sin contrato de servicio. Un hogar británico medio paga hoy el equivalente a unos 520 euros al año por el suministro de agua y el alcantarillado, según los datos públicos de recibos domésticos de Ofwat, para el periodo de 2023 a 2024. Los ingenieros de los monasterios medievales pagaban 0. La física que utilizaban no ha cambiado ni una sola variable, desde el año 1165 de nuestra era. Está actuando ahora mismo en tu suelo y en tu aire, y casi nadie la está usando. Lo has visto toda tu vida y simplemente nunca uniste los puntos. Un vaso frío sacado de la nevera en una mañana húmeda de verano aparece visiblemente mojado en menos de un minuto. Esa agua no salió de dentro del vaso, salió del aire. La extrajo de la atmósfera la diferencia de temperatura entre la superficie fría y el aire cálido cargado de humedad que la rodea. Sin mecanismo, sin fuente de energía, solo una superficie fría y un aire que contiene más agua de la que esa superficie puede tolerar. Cualquier parabrisas en una mañana fría está reproduciendo exactamente el mismo proceso. El cristal no hace nada, simplemente está más frío que el punto de rocío del aire, y la atmósfera se encarga del resto. Cada tubería de agua fría, sin aislar en un sótano que suda durante el calor del verano, es una demostración continua e ininterrumpida de la misma física, funcionando sin motor, sin químicos, sin suscripción. Los constructores medievales de charcas de rocío en las colinas calcáreas de Sussex y Hampshire entendían esto no como un principio, sino como un resultado. Una depresión poco profunda revestida de arcilla, correctamente aislada del calor que asciende desde el subsuelo, se mantiene más fría que la tierra que la rodea durante la noche.
El aire que hay encima alcanza su punto de rocío al tocar esa superficie fría. El agua se libera de la atmósfera. Al amanecer, la charca contiene agua que no estaba allí al ponerse el sol. Gilbert White describió estas charcas en Historia Natural de Selborne en 1789, señalando que conservaban agua durante periodos sin lluvias apreciables. Edward Martin pasó años tomando mediciones en charcas activas de terrenos calcáreos y publicó sus conclusiones en Charcas de Rocío. Historia, observación y experimento con T. Fisher Unwin en 1915. Lo que documentó fue una captación de agua atmosférica constante y reproducible, basada únicamente en la diferencia de temperatura nocturna y en la geometría correcta de la superficie. La versión medieval usaba arcilla y creta. La versión de unos 12 euros usa polietileno y un cubo. La física que las conecta no ha cambiado. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser totalmente honesto contigo con cada cifra. Un plástico transparente de protección para pintura, de polietileno, de aproximadamente 2 metros, con 70, por 3 metros, con 60. Unos 4 euros en cualquier ferretería o gran superficie de bricolaje. Esa será la superficie de condensación. El polietileno transparente irradia calor hacia arriba con eficacia durante la noche, enfriándose por debajo del punto de rocío del aire que lo rodea en condiciones templadas y húmedas. Es exactamente el mismo comportamiento térmico que aprovechaba el revestimiento de arcilla de una charca de rocío, una superficie que se enfría más que el aire situado encima, pero hecha portátil y escalable. 6 piquetas metálicas de tienda de campaña o 6 estacas rectas de madera con una punta afilada con navaja o cuchillo. 1,50 € por un paquete de 10 piquetas en cualquier tienda de camping o ferretería. Gratis si las sacas de cualquier resto de madera de veta recta. 6 metros de cuerda de paracaídas o de cordel de jardín. 1 euro. Un cubo alimentario de unos 19 litros con tapa. Unos 4 euros en cualquier ferretería. Si ya tienes uno, y la mayoría de la gente lo tiene, el coste total se queda por debajo de los 6 euros. Y eso es, de verdad, todo. Aquí está la única cosa en la que casi todo el mundo falla cuando intenta reproducir lo que construyeron los ingenieros del agua medievales. Copian el material. Todos los colectores atmosféricos que fracasan usan el mismo polietileno, las mismas estacas y el mismo recipiente que los colectores que se llenan con fiabilidad cada mañana. El material es idéntico en todos los fracasos y en todos los éxitos. El material nunca fue la variable. Los ingenieros cistercienses que diseñaron los sistemas de drenaje y captación de la abadía de Ribbles en Yorkshire del Norte en el siglo XII, documentados en abadías y prioratos de la Inglaterra medieval y Tudor de Glyn Copac, publicado por Batsford en 1990, construían su gestión del agua a partir de una comprensión muy concreta de la geometría. Una superficie plana retiene el condensado en el mismo sitio y lo expone de inmediato al sol templado de la mañana. El agua se evapora antes de poder recogerse. Una superficie con la inclinación correcta hace que el condensado se desplace de forma continua hacia un único punto, lo deposite en un recipiente a la sombra y lo conserve durante las horas en que empieza a subir la temperatura. Los monjes de Ribble no construían estanques planos, construían canales, superficies inclinadas, geometría que transportaba el agua para que el trabajo lo hiciera la gravedad, no un monje. Si construyes esto plano, obtendrás lo mismo que daban las charcas de rocío fallidas, una superficie húmeda al amanecer y el suelo seco a las 8 de la mañana. Constrúyelo con la misma geometría que usaban los sistemas que lograron perdurar y obtendrás lo mismo que aún conserva el crack de Chevaliers. Agua, al margen de la lluvia y al margen de quien controle la infraestructura a tu alrededor. Clava tus 6 estacas en el suelo formando un círculo aproximado de 1,5 metros de diámetro. Cada estaca debe quedar inclinada hacia afuera, alejándose del centro unos 10 grados respecto a la vertical. Ese ángulo no es un adorno. Es lo que determina hacia dónde corre la superficie de captación. Extiende la lona sobre la parte superior de las estacas de forma que cree un cono invertido, más alta en el borde exterior y hundida hacia el centro. El punto más bajo de la lona, en el centro del círculo, debe quedar entre 20 y 25 centímetros por debajo de la parte superior de las estacas. Baja los bordes de la lona sobre cada estaca y sujétalos con tramos cortos de cuerda rematados con un nudo simple. La lona debe quedar tensa y lisa, sin flojedad, pero no tanto como para perder la depresión central. Si una brisa suave levanta el centro, coloca una sola piedra del tamaño de la palma de la mano en el punto más bajo para mantener la forma. La piedra solo tiene que pesar lo justo para resistir el viento, nada más. Si pesa demasiado, aplana el cono y elimina la pendiente de drenaje. Coloca el cubo justo debajo del punto central más bajo antes de dar por terminado el montaje, con tapa durante el día para que no entre suciedad
sin tapa al caer la tarde. La recogida empieza cuando el aire comienza a refrescar. Ahora haz una única abertura en el punto más bajo del cono invertido. Usa un cuchillo o unas tijeras. Hazlo con precisión, de unos 2,5 centímetros de largo y no más ancha que la uña del pulgar. Ese es el punto de drenaje. La condensación se forma sobre toda la superficie superior de la lona. Baja por gravedad hacia el centro siguiendo la pendiente que has creado y sale por ese corte hacia el cubo de abajo. Sin ese corte, el agua condensada se acumula en el centro, se queda sobre la superficie y se evapora con el primer calor de la mañana. Ese pequeño corte marca toda la diferencia entre una lona mojada y un cubo que se llena. Sitúa el captador en terreno abierto, con la mayor porción posible de cielo despejado encima. No debajo de la copa de un árbol, no bajo el alero de un tejado, no entre dos muros que reflejen el calor de vuelta sobre la superficie. La física exige que el polietileno irradie hacia el cielo abierto, el calor que ha almacenado durante el día, enfriándose durante la noche, por debajo del punto de rocío local. Una cubierta o un saliente interrumpen esa radiación, devuelven calor y evitan el enfriamiento necesario. Los ingenieros hospitalarios del crack de Chevaliers colocaban los sistemas de entrada a las cisternas en las partes altas y expuestas de la fortaleza, donde la exposición al cielo era total y la interferencia de la sombra era nula. La documentación de Kennedy sobre la disposición del castillo deja claro que esa ubicación era deliberada. Aplica la misma lógica en tu patio o en tu parcela. Aléjate, entra en casa. No vayas a revisarlo antes del amanecer. Por la mañana, antes de que la temperatura ambiente suba lo suficiente como para calentar otra vez el plástico por encima del punto de rocío, vuelve a poner la tapa al cubo y sácalo de debajo del captador. El agua que hay dentro es el agua recogida durante la noche. En cuanto el plástico se calienta por encima del punto de rocío, el proceso se invierte y cualquier película restante sobre la lona empieza a evaporarse en lugar de drenar. Comprueba que el captador está funcionando con una sola prueba. Pasa el dedo por la cara interior superior de la lona al amanecer, empezando por el borde exterior y avanzando hacia el punto central de drenaje. La superficie debe estar mojada de manera uniforme, no húmeda, no apenas humedecida, mojada con una gota visible, formándose en la yema del dedo dentro de los primeros pocos centímetros de contacto. Si la superficie está seca, el captador no está bajando del punto de rocío local. La solución casi siempre es una de estas tres: moverlo a un lugar con más cielo abierto encima, aumentar la superficie ampliando el círculo de estacas o esperar a una estación con más humedad ambiental. La primavera y el otoño dan rendimientos claramente mejores que un verano seco en la mayoría de zonas templadas. El mismo captador, condiciones distintas, resultados muy diferentes. No hace falta más equipo que tu mano, tu vista y el peso del cubo en el agarre. Un captador en esta configuración, con unos 7 metros cuadrados de superficie de recogida cuando la lona queda extendida sobre la geometría cónica, producirá entre medio litro y litro y medio de agua por noche, en condiciones templadas y húmedas. Ese intervalo coincide con las mediciones documentadas por Edward Martin en 1915 sobre estanques de rocío en terrenos calizos de superficie, activa comparable. La producción no es constante, varía según la humedad nocturna, la diferencia de temperatura entre la superficie del plástico y el aire que la rodea, y el grado de exposición al cielo sin obstáculos. Llévalo a la escala de un hogar de 4 personas. La guía de la Organización Mundial de la Salud de 2003, cantidad de agua doméstica, nivel de servicio y salud, establece 15 litros por persona y por día como mínimo para beber, cocinar y mantener una higiene esencial. Una familia de 4 necesita 60 litros al día para alcanzar ese umbral únicamente con captación atmosférica. Con un cálculo prudente de 1 litro por captador y por noche, harían falta 60 captadores. Con 1,5 litros por captador, 40 bastarían para llegar al objetivo. A esa escala, el sistema funciona como suministro principal completo en condiciones templadas y de alta humedad, no como apoyo, sino como sustituto. Las comunidades medievales lo operaban a una escala frente a la que 60 captadores parecen poca cosa. Los monjes de Fountains Abbey, en North Yorkshire, en el momento de mayor auge documentado de la comunidad durante el siglo XIII, mantenían aproximadamente a 30 monjes del coro y hasta 200 hermanos legos, según el estudio arqueológico de Glyn Kopak publicado por English Heritage en 2003. Su sistema hidráulico diseñado, con canales controlados, balsas de decantación y cisternas de almacenamiento alimentadas por manantiales, recogida de lluvia y condensación atmosférica, sostuvo a esa población durante los años de sequía documentados de comienzos del siglo XIV, en pleno periodo que los historiadores registran como la Gran Hambruna de 1315 a 1322, una comunidad de más de 200 personas, sin red municipal, sin infraestructura externa,
sin contador. Las cuentas para una familia de 4 son bastante más benévolas que las cuentas para 200 monjes cistercienses, sin facturas, sin infraestructura, sin pedirle permiso a nadie. Hay una limitación que conviene decir sin rodeos, porque esta técnica falla en condiciones muy concretas, y ese fallo es predecible. Este captador no ofrece un rendimiento fiable en entornos áridos del interior, donde la humedad relativa nocturna baja de forma constante por debajo del 40%. En esas condiciones, el suroeste interior de Estados Unidos, la meseta central de la península ibérica en pleno verano, los valles secos del interior de Oriente Medio, el punto de rocío del aire ambiente es lo bastante bajo como para que una superficie de polietileno no pueda enfriarse lo suficiente como para provocar una condensación útil. Sencillamente, no hay suficiente vapor de agua en suspensión en el aire para que la física funcione con un rendimiento aprovechable. Ibn al-Awwam lo explicó de manera directa en el Kitab al-Filajah, señalando que sus técnicas de recogida con pilas de barro estaban ajustadas a las condiciones costeras y de ribera de Al-Ándalus y que necesitaban modificaciones importantes. Pilas más profundas, capas aislantes más gruesas, colocación en hondonadas del terreno donde el aire frío se acumulaba durante la noche, con una concentración de humedad perceptiblemente mayor, antes de poder ofrecer resultados comparables en las regiones secas del interior de la península. Dejó constancia de esa limitación porque la había observado con sus propios ojos. Eso no ha cambiado. Si vives en una región árida del interior, esta técnica sirve como apoyo útil y como recurso de emergencia, no como suministro principal. Si vives en una zona costera, en un valle fluvial, en una llanura templada y húmeda, o en cualquier lugar donde el rocío aparece con regularidad sobre las superficies durante la primavera y el otoño, funciona exactamente igual que funcionaban los sistemas medievales, en silencio, sin mantenimiento, sin electricidad, sin que nadie te mande una factura a final de mes. Las cisternas de Crac des Chevaliers siguen ahí. Los canales hidráulicos de Fountain-Savi todavía se distinguen en la hierba, con su pendiente y su geometría intactas después de 800 años. El plano del sistema de agua del priorato de la Catedral de Canterbury sigue guardado en Trinity College, Cambridge, trazado con tinta minuciosa por un monje en el año 1165, que entendía que la independencia del agua no era una comodidad. Era la línea que separaba a una comunidad que resistía de otra que acababa convertida en arqueología. La física de aquel dibujo de 1165 es la misma física que está actuando esta noche en el aire que te rodea. No sé qué te ha traído hasta aquí. No importa, funciona de cualquier manera.